de su proyecto, pues en este caso tenemos que proyectarnos a que el trabajo final de este semestre va a ser un proyecto que lo van a hacer en parejas, ¿cierto? O en grupo, no sé cómo lo podemos solucionar, de tal manera que usted pueda presentar toda la articulación del desarrollo, puede ser de una máquina, de un equipo, o de si, por ejemplo, puedo llegar al caso de que no tengo los elementos como para ir a un taller, como es el caso de Albernia, pero usted lo puede hacer con instrumentos que tenga en su casa. Por ejemplo, desarrollar los planos de una bicicleta, desarrollar los planos y el equipo completo de un, puede ser de un escritorio, o si yo me voy a un electrodoméstico, pues si quieren pueden hacer la nevera o la licuadora, tampoco van a desbaratar la plancha, pero sí pueden mirar alguno de estos equipos que tenemos en nuestra casa para poderlo hacer. Porque la idea es que usted pueda desarrollar diferentes ensamblajes, o sea, un ensamble que tenga diferentes piezas y que eso se lo pueda entregar o lo podamos trabajar en este corte. Entonces, para poder hacer eso, tenemos que tener unas bases de ensamblaje. Entonces, ya habíamos dado unas indicaciones iniciales, por ejemplo, de cómo se puede hacer. Entonces, una vez que ya tenemos todas las piezas elaboradas que usted puede trabajar, habíamos dicho que nosotros podemos ingresar a desarrollar un nuevo ensamblaje, ¿cierto? Y este ensamblaje simplemente es traer las piezas que nosotros hemos trabajado, hemos construido y empezar a desarrollar un ejercicio de ensamblaje a través o a partir de relaciones. Les habíamos dicho que inicialmente nosotros debemos tener como punto de partida una base. Entonces, yo puedo tener esta base que en este caso yo la incrusto en mi espacio, pero yo tengo que tener un punto de referencia. Entonces, cuando yo ingreso la primera pieza, siempre la primera me va a aparecer con entre paréntesis una letra F, que significa que esta base está fija. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es verificar ¿Cómo se la puede cuáles son... cambiar esa? Digamos, cambiarla de esa pieza que sea la base ¿A a otra? otra. Sí. Entonces le damos clic derecho, ¿cierto? Y le digo flotar. Y la otra pieza le doy clic derecho y le digo fija. Entonces yo puedo mover esta y la otra no, mire. Ahí ya la tengo moviendo, ¿cierto? Ahora, lo que nosotros hacemos es ponerla de manera fija para poder observar el sistema de coordenadas, o sea, los puntos de la pieza. Entonces, este es el punto inicial de donde se ha empezado a construir esta pieza. Y este es el punto central de todo el espacio de ensamble. Entonces yo siempre tengo que tener un punto de referencia unido o el sistema debe estar unido desde este punto para poder identificar los diferentes aspectos. Entonces, una vez que la tenemos aquí, voy a trabajar una relación de posición donde le voy a decir que el punto de origen del evento coincida con el centro de este o me coincida con este punto, ¿cierto? Entonces ya les digo, ya sé que esto está en un punto ya fijo, aceptamos y posteriormente le digo a esta base que se fije. Entonces ya todo el ensamblaje va a empezar a trabajarse desde ese punto. Que si yo lo veo desde la cara lateral, ahí está el punto de partida. Si la miro de la cara superior, aquí está el punto de partida y en la parte de alzado también está el punto de partida. Bien, entonces una vez que ya tenemos nuestras piezas, podemos insertar de los demás componentes que pueden ser, yo los puedo marcar pues con control, ¿cierto? Y los voy a sacar. Tengo el primero, tengo el segundo, tengo el tercero. Son 3 piezas. Ahora, yo podía haber ingresado una a una para poderla ir orientando con el sistema de coordenadas. De lo contrario, usted le puede dar clic derecho sobre alguna de las piezas y la puede ir modificando. Entonces, en este caso, lo que voy a hacer es poner esta pieza de manera paralela. Esta cara, por ejemplo, le digo relación de posición con respecto a este eje. Entonces, él se maneja de manera coincidente
puede ser paralela o puede ser también concéntrica. Como estamos hablando de caras, pues podemos decirle que sea coincidente o puede ser paralela para que esta, donde se encuentre, se modifique y no pueda tener movimiento. Ahora, lo que yo busco es ingresar esta pieza sobre este eje. ¿Qué les habíamos dicho inicialmente? Que una pieza o entre dos piezas o dos superficies se pueden tener máximo 2 o 3 referencias para poderla justificar. Entonces ya hicimos la primera, que era la de la paralela. Posteriormente puedo tomar este eje, este cilindro, con la cara interna del eje y decirle que sea concéntrico, ¿cierto? Para que además de ser paralelo, esto quede concéntrico y tenga movimiento, tenga rotación sobre un eje, porque si yo le dijera que esto quede fijo, pues no podría moverse. Y finalmente, pues podemos hacerle coincidir entre esta arista junto con esta arista, ¿cierto? Entonces, ahí queda ya adaptado, o podría decirle esta área o esta superficie con respecto a la interna que sea coincidente. Entonces, una vez que ya lo tengo en este caso una rotación o un movimiento de esta pieza. Bien. Ahí en este momento pues ya he terminado la primera relación. Yo puedo decirle llamar nuevas piezas por insertar componentes o simplemente con la tecla control podemos darle clic sobre esta superficie y sacar una nueva pieza. Entonces hago lo mismo con esta siguiente pieza. Entonces le damos relación de posición junto con esta y posteriormente le digo que esta cara con esta cara sea coincidente, ¿cierto? Dos relaciones en dos piezas, que también me va a generar movimiento o rotación. Ahora, esta es una pieza que se había elaborado que en la parte interna es cónica, ¿cierto? Entonces le voy a decir que esa cara junto con esta bola tengan una relación de concentricidad. Entonces ya me dice que están concéntricas. Entonces aquí ya voy a tener este movimiento sobre la pieza. Y voy a hacer lo mismo del otro lado. Le decimos control, la sacamos y le decimos esta cara con respecto a esta cara. All right. Listo. Ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a ubicar esta pieza, ¿cierto? En medio de estos dos para que nos quede un mecanismo. Entonces lo decimos, esta cara interna con respecto a que sea concéntrico y le digo lo mismo, le puedo decir que esta cara junto con esta otra también sea concéntrica. Entonces ahí nos va a aparecer este movimiento. De tal manera que a medida que se mueva ¿cierto? También tenga movimiento este otro. Habíamos mirado con ustedes que nosotros podemos trabajar unas relaciones de posición avanzada para poder generar algunos aspectos, por ejemplo, de movimientos. Entonces, una relación avanzada lo puedo trabajar desde diferentes. Era que nosotros podemos hacer unos movimientos a partir de relaciones. Pero además de esto, como punto importante para el examen, ¿cierto? Es que no solamente me coincidan los puntos, sino que yo pueda encontrar un centro de gravedad del proyecto. Entonces aquí me dice que te puedo tener en un centro de masa en X de 272, de Y 30 y de Z 62, cuando el ángulo de este eje sea 20 grados
y el ingreso o la distancia entre esta cara y esta cara sea de 22. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Entonces me dice que me ubique en esta cara y que este eje que yo tengo aquí, ¿cierto? Que lo podemos observar. Le vamos a dar relación de posición junto con este. Entonces lo vamos a trabajar en ángulo. Entonces aquí me aparece el ángulo y le voy a decir que es de 20 en este punto, ¿cierto? Aceptamos y la otra relación de posición me dice que lo ponga de 22. Entonces yo puedo también trabajar otra relación, por ejemplo, decirle que esta con esta cara tenga una distancia de 22, ¿cierto? Entonces aquí yo ya tengo mi centro de masa que va a estar como por aquí. Y lo voy a verificar. Entonces buscamos en cálculo, propiedades físicas, y el centro de masa, ¿cierto? Va a tener como esas 274, 30 y 62. Vamos a ver, 272, 30. Seguramente está ¿dónde podría estar el? Pero me hace falta también es la distancia de esta pieza, porque yo puedo tenerla ahí, ¿cierto? Entonces vamos a mirar. Aquí no me dice en dónde está, pero aproximadamente está, me imagino que también a 20, ¿cierto? Porque no lo tengo ahí. Entonces nos vamos al alzado. O puede ser que esté ahí exacto, o sea, de coincidente entre esta cara, relación de posición, con esta. A ver, veamos si ahí nos da los 274 que nos están pidiendo. 272. No, entonces es más salida. A ver, 272 en X. En este caso, X es hacia acá. ¿Sí? Seguramente hay una pequeña desfase, pero pues igual sí me coincide con las otras dos dimensiones que están tanto en X, en Y, como en X, en Z, ¿cierto? Entonces, no sé si de pronto puede ser porque esta pieza es un poco más pequeña que la otra. Entonces, ahí es donde nosotros podemos identificar ese centro de masa, ¿cierto? En X. Ese es con respecto, si yo estuviera haciendo un ejercicio, por ejemplo, de identificar centro de masa. Pero también dentro de este yo puedo trabajar otro tipo de relaciones que ya las vamos a mirar. Yo le voy a quitar este coincidente que lo hicimos. Le vamos a quitar la relación de distancia y le voy a quitar la relación de ángulo. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Existe un método o una forma de poder trabajar movimientos. Entonces, lo que voy a hacer es relacionar posiciones, pero ya mecánicas. Entonces, cuando hacemos una relación de posición entre dos piezas, podemos trabajarlas estándar, que es la coincidente, paralela, perpendicular, tangencial, concéntrica, o de distancia o ángulo, o podemos trabajar unas más avanzadas, que yo ya les había dicho la vez anterior. Podemos trabajar una por centro de perfil, una simétrica, una de ancho. Y además tenemos unas mecánicas. Entonces, en estas mecánicas vamos a empezar como a trabajar para que ustedes sus diseños o sus proyectos finales los puedan presentar desde esta forma.
¿cierto? El día lunes, si ya trabajaremos, vamos a identificar cómo podemos generar un movimiento y hacerle un renderizado, por ejemplo, un paseo de movimiento o un paseo animado a un objeto, como lo habíamos hecho, o como se podría hacer en una estructura, ¿qué se puede decir? En el plano que ustedes habían hecho en la casa. Entonces, en esta relación vamos a trabajar la relación de engranajes, donde pues ustedes cuando ya miren la parte de diseño de máquinas o ahorita en manufactura, de pronto les identifican cómo se generan las relaciones entre piñonería, tanto la relación grande como con una relación pequeña y cómo se maneja esa situación de paso. Entonces, si la una gira 2 veces, la otra va a girar una vez, ¿cierto? En este caso, como tienen iguales dimensiones, le voy a decir que la relación de este engranaje o de este diámetro sea exactamente igual y esta. Entonces, lo que estoy tomando es acá, las dos aristas, esta arista externa y esta arista externa de las dos piezas, y él me dice que tiene una relación de 110 por 110. ¿O qué me quiere decir eso? Que por cada 110 milímetros que gire esta va a girar 110 milímetros hacia un lado o hacia otro. O un punto, mientras se desplaza 110 milímetros en perímetro, el otro punto que también determiné se va a mover 110. O le puedo decir la mitad, por ejemplo, la mitad de 110 serían 55. Entonces le voy a decir que mientras este se mueva, me dé una vuelta completa, este me dé media vuelta. Entonces le decimos aceptar y verificamos. Entonces usted se va a dar cuenta, ¿cierto? Miren, mientras este está, el del lado derecho está dando este punto, lo voy a marcar. Desde aquí, ¿cierto? Entonces, mientras este punto, para mirarlo bien, lo vamos a verificar desde la parte de alzado. Entonces, aquí nos vamos a identificar por este eje. Entonces, ahí yo lo tengo a este eje derecho. Mientras este va a dar una vuelta completa, vamos a verificar este eje que está en este punto, cuánto gira. Entonces, empezamos, ahí giró una vez y ahí giró 2 veces. O sea, la relación es de esta, que por cada vez que este gira una sola vez, este me va a girar 2 veces. Entonces, yo puedo tener este movimiento de, por ejemplo, si es en piñonería, puede ser este que sea más grande o el otro más pequeño. Pero en este caso, como tienen la igual dimensión, pues simplemente lo editamos y le vamos a decir que el paso sea 110, 110, o simplemente le puedo decir relación de 1 a 1. Y es más, yo puedo invertir que si este gira para un lado, el otro gire para el otro lado, ¿cierto? Vamos a verificar. Entonces, mientras este va girando para un lado, el otro gira para el otro. Y para este caso, ¿qué es lo que nos tocaría? Entonces, le vamos a modificar esa relación que sea hacia el mismo lado. Le quitamos la parte de invertir. Perdón, ahí está. No, sigue invertido. ¿Dónde estás? Relación de posición mecánica de engranaje. Y le vamos a cambiar relación. En este caso, pues sería invertido nuevamente. Porque ya le habíamos dado hacia el otro lado. Entonces, miren, ahí va cambiando. ¿Sí? Ahora, ¿la idea cuál es? Que en este caso, por ejemplo, vamos a darle una relación de movimiento entre esta pieza y esta cara de aquí, ¿cierto? Y se la vamos a decir que sea una relación no estándar, sino una relación avanzada de ancho. En este caso, máxima. No es de ancho, sino es de distancia. Entonces, la mínima que puede tener
va a ser de, pues en este caso pongámosle 0, y máxima, vamos a mirar cuánto da. Ahí es la mínima y la máxima cuando este gira a este punto y está en este punto. Lo máximo que puede ingresar es cuando está en 32, quitémosle. Nosotros hacemos es calcular el movimiento. Entonces él empieza a calcular el movimiento de todos los engranajes a partir de ese movimiento rotatorio. Y entonces aquí lo que hago es a generarle un proceso de reproducción. Profe, una pregunta. A partir de esas piezas que tenían, entonces voy a tomar la base, voy a tomar los rodamientos, insertar componentes, la rueda. Le puedo decir relación de posición con respecto a hacia el otro lado. Relación de posición con respecto a que sea paralelo, punto con punto, que sea concéntrico, y punto con punto que sea coincidente. Lo mismo hago para el otro lado, sino que lo voy a poner como si fuera en relación de posición, en relación de ensamble, que sea concéntrico y que esta cara con respecto a esta cara sea paralelo. Listo, ahí lo tengo casi a la misma distancia, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Le decimos relación de posición, relaciones de posición. Ahora puede ser esta arista con respecto a esta. Le voy a dar relaciones mecánicas de engranaje, relación 1 a 1, ¿cierto? Y entonces ya tengo el movimiento. Bueno, está para los dos lados diferentes o puede ser para el mismo lado, ¿cierto? Aquí sería como el principio de un piñón, que mientras el uno gira hacia la parte de adentro, el otro va girando igual. Que lo podemos poner los dos juntos, se los puede ensamblar si yo tengo un piñón para que vaya los dientes haciendo todo el ejercicio de ensamblaje. Ahora ahí le puedo generar estudio de movimiento, le podemos generar un motor rotatorio sobre este eje, ¿cierto? Se lo aplicamos a una velocidad constante, le decimos OK y podemos verificar el movimiento, ¿cierto? Yo lo puedo extender si quieren durante más tiempo, lo calculamos. Lo puedo trabajar un poco más lento. O lo puedo trabajar un poco más rápido. Entonces eso ya va dependiendo del esquema que se esté trabajando, por ejemplo, en SolidWorks. Entonces esto se utiliza para hacer todos los diseños de piezas. Entonces la idea es que ustedes a partir de esto puedan trabajar otro tipo de ensamble. Es más, yo en este mismo le puedo generar otro ensamble, lo voy a ubicar, relación de posición, voy a insertar un nuevo componente. Listo, lo voy a girar ahí. Lo vamos a poner con respecto a que sea paralelo. Las dos caras. Que este punto con respecto a sea, en este caso, tangencial.
y este con respecto a este sea coincidente. Ahí yo puedo tener ya otra relación. Y le puedo decir que si este gira una vez, el otro gira a la mitad. Entonces le decimos, esta arista con respecto a esta, relación de posición mecánica de engranaje, y le voy a decir que se mueva a la mitad, ¿cierto? Entonces que se mueva 2 por cada 2 de este se mueva, a ver qué pasó. Relación de posición. Esta arista con respecto a esta arista. Mecánica. Engranaje. Voy a poner el doble entonces, o a la mitad que habíamos dicho. 55. Aceptar. Listo, entonces, ¿qué pasa? Este va a girar igual que este y el otro está girando a la mitad, ¿cierto? Porque puede ser o más grande o más pesado, o los dientes tienen una relación de por cada 2 dientes, o el tipo de motor que se esté manejando, en fin. Entonces aquí lo que hacemos es en el estudio de movimiento, se lo aseguramos. Aquí este estaba inicialmente, pero tenemos que reconstruirlo a partir del segundo ensamblaje. Lo hacemos mucho más lento. Y aquí podemos observar la relación. Y yo puedo así generar un ensamble de 1000 piezas. Por eso es importante que ustedes empiecen a trabajar este tipo de ejercicios. Es más, yo la puedo reubicar esta, por ejemplo, ahí interna. Bueno, esa porque estaba ahí. Ahí lo colocamos, lo reconstruimos y miren el movimiento que va haciendo. Ahí y reconstruimos.